Es muy importante que estemos muy atentos siempre a la voz de Dios. La palabra de Dios es muy clara de que sus ovejas escuchan su voz. Si no escuchamos la voz de Dios, algo mal estamos haciendo. Porque dice la Escritura, sus ovejas escuchan su voz. No escuchan nunca voces extrañas. ¿Qué es una voz extraña? Una voz extraña es lo que es contrario a la verdad y a la palabra. Y Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia espiritual para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las Escrituras. Y por eso he querido traer este mensaje y he puesto el video de la palabra del Señor que está en Lucas, cuando se le presentó el Señor a 2 discípulos suyos en el camino de Maús. Y ellos estaban tristes, estaban desilusionados, porque su Señor, el Maestro, el que las Escrituras las había revelado que iba a ser el Mesías, o que era el Mesías, y que iba a establecer su reino. Y estaban tristes porque vieron que había muerto. Y muchos cristianos a veces vivimos con esa tristeza como si el Señor estuviera muerto. Porque si el Señor estuviera muerto, no habla. Pero los que creemos que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, Él habla. Y Él mismo dijo estas palabras claramente, que Él se tenía que ir, que nos convenía y que nos iba a dejar el Espíritu Santo de Dios y que nos llevaría a toda verdad y que nos recordaría las palabras de Él. Amén. O sea que es muy importante tener en cuenta lo que dice la Escritura. Eso está en Lucas capítulo 24, verso 32, lo que hemos hablado ahorita. ¿Qué dijeron esos hombres? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos citaba las Escrituras? Repito, ¿no ardía mi corazón cuando el Señor no citaba las Escrituras? Cuando nos citaba los profetas, la profecía sobre Él. Pues nosotros también, cuando leemos las Escrituras o escuchamos la palabra en este lugar o en otro lugar, nuestro corazón tiene que arder. Amén. Si no arde nuestro corazón, hay algo que no está bien. Y los hombres de Dios conocían muy bien las Escrituras. Pero nosotros somos más privilegiados porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque en esa época se revelaba el Espíritu Santo a los profetas de Dios. Amén. A los siervos de Dios. ¿Ya? Dice la Escritura que Dios tocaba la boca de los profetas. Colocaba un carbón encendido en su boca para perdonar su pecado. Tremendo, ¿no? Y que le iba a colocar las palabras de Él en la boca de los profetas. Y que los iba a ungir con poder para destruir, para arrancar, para derribar. Tremendo, ¿no? Pero primero destruir, arrancar, porque no se puede construir sobre un terreno que no se arranca primero. Se derriba una casa vieja, antigua, que es el viejo hombre, se quitan todos esos escombros, después vas a la vuelta de aquí y ves que profundizan y abren un hueco como de 10 metros de profundidad, cavando para después empezar a levantar unos cimientos.
Tremendo, ¿no? Dios le dio autoridad a los hombres de Dios para arrancar, destruir, óyeme bien, todas esas cosas. Dios estaba con esos hombres de Dios. Pero Dios ahora, a través de la palabra, nos enseña que ya nosotros tenemos acceso a ese mismo poder que tenían esos hombres de Dios. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz y no arde nuestro corazón, la palabra de Dios no tiene vida. La palabra tiene vida es cuando es revelada por el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Cuando yo abro las Escrituras, me esfuerzo. ¿Me hago entender? Renuncio a esa pereza, a ese desánimo. Renuncio. Me cuesta. ¿Sí o no? Los negocios, los pensamientos, las cosas de este mundo, las noticias, nos cuesta. Pero me he propuesto en mi corazón poner eso en servidumbre. Amén. Y peleo la buena batalla de la fe y sigo meditando la palabra de Dios, así no sienta nada. Porque muchas veces nos guiamos por nuestras emociones. Y lo veíamos el viernes en el culto de oración. Y viene la ansiedad sobre nosotros. Viene la preocupación. ¿Sabe qué es eso? Es algo espiritual. Si no, no lo diría la Escritura. Pero no me quiero adelantar. Jeremías capítulo 31, verso 28, dice lo siguiente. ¿31? Verso 28. Esta palabra tiene que arder en nuestro corazón. Arder en nuestro corazón. Porque si esta palabra arde en tu corazón, tú tienes que salir diferente. Tienes que salir edificado. Cada vez Dios está construyendo un ladrillo. Está haciendo un edificio. Y aquí en este lugar, hay un perito arquitecto. Amén. Que es la palabra de Dios. Amén. Que es el constructor, que está construyendo algo nuevo en nosotros. Amén. No una fachada, no una apariencia, sino algo en el interior. ¿Sí o no? Piedras preciosas. Amén. Armas poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Porque las fortalezas humanas son las que impiden que no arda nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, verso 28 dice lo siguiente. Y así como tuve cuidado de ellos. Mira lo que está hablando la palabra del Señor a través del profeta Jeremías, que estaba en un sueño. Pero dice que se despertó y escuchó esto. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, dice lo siguiente: tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios lo primero que hace es derribar esos argumentos. Quitar la incredulidad, quitar la ansiedad, el desánimo, el temor, que es algo espiritual. Y lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, pero empecemos por la sombra, que es el Antiguo Testamento. Amén. Para que podamos discernir, comer los 3 platos completos. Amén. Y después el postre.
no solamente ahí habló sobre esa parte de derribar y destruir. Vamos a ir a Jeremías, cuando empezó a hablar a Jeremías, que era un bebé, decías, pero soy un niño. A veces venimos a la iglesia y somos niños espirituales. ¿Ah? Pero el Señor no mira la edad. No dice que el Señor perfecciona la alabanza en los niños, perfecciona la alabanza. Tremendo, ¿no? A veces cuando llegamos por primera vez a una iglesia, somos niños espirituales y vamos con ese primer amor y alabamos a Dios y lo buscamos, ¿sí o no? Y somos fieles en ir los miércoles, los viernes, los domingos. Y si el pastor nos invita a que vamos a algún lugar, vamos, ¿sí o no? Y vamos y queremos estar ahí pegados, porque hay algo dentro de nosotros, ¿sí o no? Ese amor, eso es algo que Dios de entrada nos cautivó, siendo niños. Jeremías, capítulo 1. Maravilloso esto, pero leámoslo desde el verso 4, que no lo tenía programado, pero es que es importante leerlo. Capítulo 1, verso 4 de Jeremías dice lo siguiente: vino pues palabra del Señor a mí. Cuando la palabra de Dios registra que el hombre de Dios dice, vino palabra de Dios a mí, ¿qué sintió Jeremías? Ardía su corazón, porque sabía que era Dios el que le estaba hablando. ¿O no? ¿Ah? Y tanto ardía su corazón que fue y escribió lo que Dios le había dicho. Tremendo, ¿no? Y Dios estuvo con Jeremías hasta cuando vino la invasión de los babilónicos, ¿ya? Y Dios estuvo con ese hombre en todos los momentos. Mira lo que dice aquí: vino pues palabra del Señor a mí. Ardía el corazón de Jeremías, diciendo, cuando Dios habla, arde nuestro corazón. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y hay una parte en la Escritura que dice que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. ¿O no lo dice? Tremendo, ¿no? Y que Dios desde ahí, que nos conoció, colocó en nosotros lo que se ha manifestado ahora, adultos. Nos predestinó. Tremendo, ¿no? Colocó todo para que fuéramos sensibles alguna vez a escuchar esa voz para que ardiera nuestro corazón. ¿Y cuántos años llevamos? Ahí vamos. A veces desanimados. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por nosotros? No. Porque hemos escuchado esa voz. Y arde en nuestro corazón. Y a veces creemos que no, pero es algo espiritual, que no tiene que ver con las emociones ni con los sentidos físicos. ¿Correcto? Es algo invisible, pero que permanece para siempre. Y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Tremendo, ¿no? A veces decimos, venimos a una iglesia, no me vayan a poner a orar porque no vuelvo. Tremendo, ¿no? Yo he escuchado personas decir eso. Pastor, el día que me pongan a orar a mí delante de la congregación, yo no vuelvo. ¿Tremendo? No es para juzgar al hermano, es para ir donde el hermano y decirle, hermano, es humano, que se sienta que no puede, pero Dios está con usted. Esfuérzase y sé valiente y ore.
Yo me acuerdo la primera vez, a mí me daba vergüenza, pero poco a poco la palabra de Dios fue derribando, quitando, ¿es correcto? Sin darme cuenta. Y después ya decía una palabrita, pero lo decía de lo más profundo de mi ser, no una larga oración, gracias Señor, pero salía de adentro, amén, porque ardía el corazón de darle gracias a Dios, porque ha sido bueno con nuestras vidas, amén. Y mira lo que dice aquí, es que hay que leer las Escrituras y arder el corazón es entenderlas y tomarlas para nosotros, porque la palabra de Dios es para mí. ¿Eso sí o no? Y dice, y me dijo el Señor, no digas, soy un niño. Tremendo, ¿no? No digas, soy un niño, siendo que era un niño, era un jovenzuelo. Amén. No digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Cuando hay testimonio hay que decirlo en la iglesia, porque es una obligación dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y cuando necesitamos oración también es obligación de nosotros ir a la iglesia a pedir oración, a pedir consejo, porque para eso es la iglesia. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Maravilloso, ¿no? Cuando tú lees las Escrituras, Dios está colocando la palabra en tu boca, pero para que tú la confieses. ¿Sí o no? Como decía nuestro hermano al principio de la oración, labios que confiesan, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Amén? Y confesar el nombre de Jesucristo es la palabra, porque Jesucristo es la palabra, pero no lo hacemos. Entonces algo mal estamos haciendo. ¿Sí o no? Debe arder nuestro corazón. Arder nuestro corazón. Voy a clamar a Dios, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Tremendo, ¿no? Es porque arde nuestro corazón. No esperamos a que todo se derrumbe como muertos. No, nosotros estamos muertos. Estamos vivos por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice aquí. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Es que primero hay que destruir en nosotros, ¿sí o no? Porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra argumentos, contra altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y a veces de nosotros mismos. Hay altivez en nuestro corazón. Tenemos un concepto del cristiano equivocado. El cristiano no puede ser una persona aburrida. Tiene que ser alegre. Amén. Hay tiempo de estar alegre y bailar y danzar. ¿Sí o no? Y hay tiempo de estar callado. ¿Sí o no? En silencio, temeroso. ¿Sí o no? ¿Está claro? Nuestra alegría no va por el alcohol, como antes. ¿Sí o no? Secos de risas, borrachos, eso sí está mal. Pero si yo estoy bien, y yo hago la palabra que dice Dios, que hay disolución en el vino. ¿Sí o no? Entonces yo me importo como soy. No puedo ser un aburrido. Hay momentos para eso y hay momentos de estar serio. Porque Dios necesita ser reverenciado. ¿Ok? ¿Sí o no? Si venimos aquí es con temor y temblor. Si vamos a predicar la palabra, con temor y temblor. ¿O no es así? Hay tiempo para tirar piedras y tiempo para recoger piedras, dice la Escritura.
Hay tiempo para llorar, tiempo para reír. Amén. O sea que vemos que la Escritura nos habla en eso. Pero me llama la atención, sigamos más adelante, el 11. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Maravilloso. Cuando tú meditas la palabra de Dios y le estás diciendo, ¿sí me entendés? O el Señor te está diciendo, hijo, ¿qué crees que significa esta palabra para ti? ¿Está poniendo atención a lo que le estoy diciendo? La palabra de Dios es una riqueza. Y el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Mira lo que dice el Señor a Jeremías. Hijo mío, ¿qué ves? Y dije, veo una vara de almendro. Maravilloso, ¿no? Mira cómo arde el corazón de Jeremías en ese momento. En el espíritu veía una vara de almendro. Y mira lo que dice aquí. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Para los israelitas, para los hebreos, tiene un gran significado el almendro. Y esta palabra apresuro tiene que ver en el hebreo precisamente que significa vigilante. El almendro es el único árbol que presenta los primeros brotes para florecer. Por eso se le llama el vigilante. Tremendo, ¿no? El almendro, ¿no ha visto que es el primero que salen esas florecitas blancas, creo que son, de colores? Es el que madruga, es un vigilante. Y nosotros tenemos que ser como ese almendro, vigilantes. Porque Dios nos ha dicho, apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabe qué es apresurar también? Cuidado. Dios es el más interesado en que la palabra se apresure, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y usted me dice, hermano, yo creo que usted está interpretando humanamente estas palabras. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Primera de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Amén. Para decir verdad de esto, que Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Lo vimos el viernes. Con mi hermano lo estuvimos viendo. Confirma lo que le dije. ¿Qué les dije? Que la ansiedad, que el temor es algo espiritual. No es una cosa de la mente, que la mente le dio el arrebato de crear en ti una ansiedad. No, es algo espiritual. ¿Y cómo se vence eso? Con el escudo de la fe. ¿Con qué detienes tú los dardos del enemigo? Con el escudo de la fe. Mira lo que dice aquí. Echando, verso 7, capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estamos de acuerdo? Yo cuando leo esta palabra arde mi corazón. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? No le estoy diciendo que siento un ardor en el estómago. No, arde mi corazón porque digo yo, Dios mío, he hecho esta preocupación, esta ansiedad, esto lo he hecho. ¿No dice Jesucristo, nuestro Señor, que Él lleva nuestro yugo? Amén. Echad sobre mí toda carga, porque Él ligera mi carga. Qué tremendo, ¿no? Pero aquí me está diciendo a mí que tiene cuidado. Apresura su palabra. No dejes que ese pensamiento crezca, sino échalo. ¿Lo hacemos? No. Y si lo hacemos con el rema de la palabra,
Señor, tú tienes cuidado de mí. Si no sé orar, puedes orar. Toma la palabra. Abre la Biblia. Léela. ¿Sí o no? Subrayala. Márcala. Esto no lo marqué yo. Esta Biblia me la ofrendaron. Esto lo marcó otra persona. Una Biblia tiene que estar bien. No una cosa bonita ahí. No, ahí una Biblia bonita. Y en el Salmo 91, amarilla, amarilla, amarilla. Yo tenía una Biblia así. Una Biblia roja. No era mía, era de mis padres. Y la tenían en el Salmo 91. Una belleza, con bordes de oro. Pero el Salmo 91 estaba abierto. Pero estaba amarilla, amarilla, amarilla. Y las demás hojas blanquitas, blanquitas, blanquitas. Nadie la leía. Tremendo, ¿no? Qué belleza, ¿no? Esto no es para criticar. Esto es para saber que no nos sirve la Biblia si no la leemos. ¿Sí o no? Si no la escudriñamos. Si no nos arrodillamos ante la palabra. No es que yo coja esta Biblia como cogió un pastor la otra vez y la tiró la Biblia al suelo. ¡Ay, qué pecado! No, eso no es pecado. Lo que es pecado, lo que no está bien es que tú no medites la palabra del Señor. Amén. Porque si no sería un libro como el Quijote. Como cualquier libro. Tremendo, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las llamo por su nombre. ¿Qué tal, eh? Te llama a ti por tu nombre. Tremendo, ¿no? Pero vamos a ella. Sigamos mirando. Filipenses, capítulo 4. Bendito sea el Señor. Te alabo, Padre. Es que la palabra del Señor, verso 4, capítulo 4, perdón, verso 6. ¿Qué he dicho? La ansiedad, el afán, el temor es una cosa que espiritual. No es algo, como llaman muchos, sí, es una emoción. Pero son cosas que hay que echarlas fuera. Amén. Verso 6. Maravilloso. El viernes del culto de oración estuvimos meditando sobre esto. Mi mujer y yo, que conocemos esta palabra, nos quebrantó a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nos tocó esa palabra en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque ardía nuestro corazón. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Echad toda ansiedad sobre Él. ¿Y qué dice? Que guardará nuestro corazón. El 97 o 99.1% está comprobado de las preocupaciones, de los temores, no se cumplen. ¿Saben ustedes? Está comprobado. Han hecho estudios. Tremendo, ¿no? Y cómo la palabra de Dios es tan maravillosa. No necesito ir donde el psicólogo, ni donde el psiquiatra, como hacen muchos. ¿Sí o no? O tienen que tomar ansiolíticos. Porque no están echando esa ansiedad, esa preocupación delante de un Dios que tiene cuidado de nosotros. Amén.
como vamos a participar de la Santa Cena, quiero terminar con esto, porque me falta más versículos. Pero Jesucristo nuestro Señor, Él dijo estas palabras. Ya lo conocemos, pero no se trata de, no, es que yo me conozco esa palabra. Es que esa palabra está muy trillada ya. No arde tu corazón cuando dices que la palabra de Dios la sabes. Yo hablo con personas. Ah, sí, yo conozco esa palabra. Yo me he sentado con hombres de Dios que me están contando la palabra y yo estoy atento. Y me han dicho unas cosas maravillosas, conociendo yo la palabra. Y me han dicho, un ejemplo, cuénteme hermano, Juan el Bautista que estaba en el desierto, ¿Dios estaba con él o no estaba con él? Porque él no iba a la sinagoga. Qué pregunta, ¿no? Me puse a pensar. Y yo le dije, sí, estaba con él. Tremendo, ¿no? Esos profetas de Dios se apartaban, Jesús se apartaba a orar, a escuchar la voz. Y Dios les hablaba a esos hombres de Dios. Amén. Y preparaban el camino. Jesús dijo esta palabra en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Todas las palabras que dijo Jesús, mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. La palabra siempre está dirigida a nuestra vida, no al alimento. ¿Sí o no? El alimento es la añadidura, porque Dios provee. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero para que tenga cuidado de nosotros y para que sea efectivo ese cuidado, tenemos que guardar nuestra vida. Amén. ¿No somos templo del Espíritu Santo? Entonces guarda. ¿No dice más adelante, y no es más importante el cuerpo que el vestido? Somos templo del Espíritu Santo y a veces no lo cuidamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque arde en nuestro corazón, Señor, como esos hombres en el camino de Maús. Y nosotros andamos por el camino, Señor, porque tú nos has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y en ese camino escuchamos tu verdad. Y en ese camino, bendito Dios, arde nuestro corazón. Porque tú eres fuego consumidor, Señor. Y tú arrancas y quitas de nuestra vida todas esas fortalezas y argumentos que se levantan en contra de tu conocimiento y de tu verdad, Señor. Y plantas en nosotros, bendito Dios, esa semilla y esa palabra, bendito Dios, que nos permite tener libertad, Señor. Porque la palabra de Dios nos da dominio propio, Señor. Porque conoceremos tu verdad y esa verdad nos hará libres, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero, hermanos, que esta palabra haya cumplido el propósito de bendición para nuestra vida. Amén.